I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y como dice acá, quedémonos en casa, que es lo más importante en esta fecha, viendo la cantidad de personas que están contagiadas en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, que pareciera ser que hemos relajado eso de quedarnos en casa. Pues bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Y la clase de hoy tiene que ver con la exploración y conquista de Chile. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos viendo cómo había ocurrido la exploración y más bien la conquista y sometimiento de algunos pueblos, principalmente de mayor desarrollo como fueron los aztecas e incas. Ahora ya están los españoles instalados en lo que conocemos como el Imperio Inca, están instalados en la ciudad de Cusco, y de ahí se van a iniciar lo que llamamos la exploración y conquista de Chile. Antiguamente se llamaba descubrimiento, pero hoy día se habla de exploración. En julio de 1535, Diego de Almagro va a salir del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. Almagro, que había participado en la conquista del Perú, había obtenido una gran cantidad de riqueza y él logró organizar una hueste, recuerden, ¿no es cierto?, lo que habíamos hablado, lo que era la hueste, de alrededor de 500 españoles, un número muy importante de españoles y un número muy significativo de indígenas. Se dice que alrededor de unos 10.000 indígenas eran los que estaban acompañando a Almagro, bueno, acompañando entre comillas, porque la verdad que eran obligados a venir. Luego de fracasada esta expedición de Almagro, va a venir, ¿no es cierto?, la conquista de Chile. Al principio no interesa mucho a los españoles venir a este territorio, ya lo vamos a explicar por qué. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio. El proceso se va a prolongar por todo el siglo XVI. Cuando hablamos siglo XVI, estamos hablando de 1500. Y vamos a ver qué características tuvieron ambas expediciones, en el caso de la de Almagro y en el caso de la de Pedro de Valdivia. Veamos. En primer lugar, veamos este mapa que está acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el mapa, tenemos dos colores, un color rojo, que es el viaje de Almagro, y un color verde, que correspondería a Pedro de Valdivia. Veamos en primer lugar la ruta que va a iniciar o que va a realizar Diego de Almagro. Diego Almagro sale de la ciudad del Cusco, ya, como ya le decía, con gran cantidad de españoles, y utiliza la ruta que se va a conocer como la ruta de la cordillera. Si ustedes se fijan, los colores acá representan las zonas altas. El color, mientras más café, es mucho más alto. Y allí hace un difícil recorrido, muy complicado, zonas altas, caballos que no estaban acostumbrados a las alturas. Había mucha gente, los indígenas todo a pie, por lo tanto la travesía fue muy difícil. Finalmente, en 1536, esta expedición va a llegar al valle de Copiapó. Pero en este sector de acá, que se denomina Puna de Atacama, se dice que los españoles sufrieron una gran cantidad de baja, o sea, muchos sufrieron pérdida de sus extremidades, principalmente los dedos, porque dice que se les congelaba los pies y cuando se sacaban en la mañana las botas, salían con dedos entre medio. Los caballos, muchos de ellos murieron porque perdieron las herraduras y por lo tanto no pudieron continuar el viaje y tuvieron que sacrificarlos. Más tarde abandonan este sector del valle de Copiapó, que está en este sector de acá, y
se continúan hacia el sur hasta llegando a lo que es el valle de la Aconcagua. Y allí, en el valle de la Aconcagua, Almagro establece su campamento y envía algunas exploraciones hacia la costa, lo que hoy día conocemos como Valparaíso, y también al sur. Los exploradores que fueron hacia el sur se encontraron con los mapuches, donde tuvieron un encuentro bélico, o sea, pelearon, y por lo tanto las noticias que recibió Almagro era que los indígenas de la zona eran bastante guerreros, belicosos, muy peleadores, y lo más importante, que es lo que buscaban, recuerden que los españoles buscaban no solo fama, sino que también buscaban oro y plata. Oro y plata que no encontraron en esta región, por lo menos Almagro. Por lo tanto, frente a esta situación, Almagro decide regresar al Perú, ¿ya? Decide regresar al Perú, pero ahora ya no por el sector de la cordillera, sino por el desierto. Y en este sector de acá, en el desierto, es uno de los más secos del mundo, por lo tanto, es muy poca agua que hay acá. En este sector está el río Loa, pero el río Loa, sus aguas son salobres. Hay algunas que se denominan aguadas, vale decir, pequeñas fuentes de agua, que lo que hizo Almagro fue enviar grupos o en grupos para poder llegar al Cusco. Una vez que llegó al Cusco, por lo tanto, las noticias que habían con respecto a Chile eran que no había oro, que la gente era peleadora o belicosa, y por lo tanto, quien quería venir a Chile era tal vez muy poco. Además, Almagro entra en un conflicto con Pizarro y finalmente termina perdiendo la vida allí. Veamos la situación de Pedro de Valdivia. Vamos a disminuir esto para poder hablarle entonces de Pedro de Valdivia. ¿Ya? Disminuimos el tamaño para poder hablar de él y vamos a agrandar, ¿no es cierto?, lo que teníamos con relación, también está en su libro, de Pedro de Valdivia. Y la ruta que va a elegir Pedro de Valdivia va a ser la ruta que utilizó Almagro de regreso. Eso quiere decir por el desierto de Atacama. Y si ustedes ven acá, Almagro pasó por Arica. ¿Ya? Pero también, cuando iba de regreso, pero también Pedro de Valdivia, cuando viene, utiliza, ¿no es cierto?, la misma ruta, por lo tanto también pasa por lo que hoy día conocemos como la ciudad de Arica. Él utiliza el mismo, pero la gran diferencia de Pedro de Valdivia, que cuando sale Almagro salió con 500 españoles y una cantidad enorme de indígenas, yo le dije alrededor de 10.000 indígenas. En cambio, don Pedro de Valdivia sale con apenas 11 españoles desde el Cusco y con 1.000 indígenas que le acompañaban. Pedro de Valdivia en este viaje trae algunos animales, aparte de traer los caballos, trae vacas, trae chancho, trae gallina, semilla para poder plantar. O sea, la idea de Pedro de Valdivia era establecerse definitivamente en el territorio que hoy día conocemos como Chile. Pedro de Valdivia, a medida que iba avanzando, se fueron agregando a su huésped, vale decir, a su compañía, algunos otros españoles y llega también con él la primera mujer española que llega a nuestro territorio, que es doña Inés de Suárez. De tal manera, ¿no es cierto?, que este grupo ya va aumentando, comienza a aumentar y decía que le va a llegar hasta unos 150, pero sigue la misma ruta, llega a Copiapó y en este lugar, ¿no es cierto?, en Copiapó, Pedro de Valdivia toma posesión, como hacían los españoles, posesión de este territorio en nombre de los reyes españoles. Este viaje demoró alrededor de 11 meses la práctica, porque sale en el mes de febrero de 1541, perdón, en 1540 y llega en diciembre de ese mismo año. El 12 de febrero, al otro año, de 1541,
que ya se había establecido en lo que hoy día conocemos Santiago, va a fundar la ciudad en el Valle del Mapocho y que le va a llamar la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. ¿Por qué la Nueva Extremadura? Porque él era de esa región de España. Pero la resistencia indígena, al poco tiempo, eh, principalmente los indígenas del sector, se van a alzar contra Pedro de Valdivia y van a destruir la ciudad de Santiago un día 11 de septiembre de 1541, o sea, a pocos meses fundada la ciudad de Santiago. Pedro de Valdivia no estaba en ese sector porque había ido a ayudar a algunos españoles que estaban construyendo un barco en el sector costero, en el sector de Concón, donde también va a ser atacado anteriormente por los indígenas y van a destruir ese barco que estaban construyendo porque a Pedro de Valdivia le interesaba tener comunicación con el Perú, y mientras él va a ayudar a aquellos españoles, Michimalongo, que era el jefe de los indígenas, va a atacar entonces la ciudad de Santiago. Quien defiende la ciudad de Santiago va a ser doña Inés de Suárez, ¿ya? Posteriormente yo le voy a recomendar que vean Algo habrán hecho por la historia de Chile. Lo buscan en YouTube, Algo habrán hecho por la historia de Chile, el capítulo 3, ¿ya? Capítulo 3 de Algo habrán hecho por la historia de Chile. Bueno, ahí aparece muy bien, ¿no es cierto?, lo que les estoy relatando en este momento. A pesar de la resistencia indígena, Valdivia prosigue con la conquista. Él regresa a pedir ayuda al Perú, donde llega con mayor cantidad de españoles, y después de regresar de pedir esta ayuda, él comienza lo que se llama la conquista del sur, o sea, el sur de Santiago. Y allí comienza a fundar algunas ciudades, algunos fuertes, y va a ser justamente en este sector donde don Pedro Valdivia, en enfrentamiento con los indígenas, va a perder la vida. Continuemos entonces. Veamos qué es lo que nos dicen algunos documentos. Los hombres de la entrada de Almagro volvían con una visión decepcionante de la recién descubierta tierra. Al parecer, ya no existían los tesoros de Atahualpa. O sea, no era lo mismo que el Perú. El Dorado, desde luego, no estaba en Chile. ¿Qué es lo que era el Dorado? El Dorado era una ciudad que los españoles buscaban, posiblemente, ¿no es cierto?, le llamaban el Dorado, por una gran cantidad de oro que había. Y esta ciudad, por supuesto, no estaba en Chile, ni menos en Tucumán, que era la otra región al otro lado de la cordillera. Y una entrada realizada más al sur hasta el río Itata encontró bastante hostilidad por parte de los grupos locales, que era lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, esta expedición que envió Almagro hacia el sur. Después de 1538, todos fueron estigmatizados y llamados de manera burlona los de Chile, o sea, los españoles que llegaron a regreso al Cusco, se empezaron a burlar de ellos porque no encontraron lo que andaban buscando. Así, el nombre del territorio de la frustrada empresa de conquista que realizó Almagro fue transformándose en un sinónimo de fracaso, derrota y, en último término, de pobreza. O sea, Chile era acá. Entonces, ¿quién podía venir a Chile? Si aquí en Chile no había riqueza, aquí en Chile había indígenas hostiles, por lo tanto nadie quería venir a Chile. Prueba de ello que cuando Pedro de Valdivia pidió autorización para la conquista de Chile, no solo sorprendió con lo que se consideró una descabellada iniciativa, sino que tampoco encontró voluntarios dispuestos a acompañarlo, ni había personas que quisieran venir a esta tierra. Recuerda lo que yo les dije, que aquí en el viaje de Almagro fueron muchos los que vinieron con él. En cambio, Pedro de Valdivia apenas salió con 11 españoles desde el Cusco. Veamos otros documentos. Hasta septiembre de 1541, las cosas permanecieron tranquilas para los españoles. Se había fundado una ciudad,
Se explotaron lavaderos de oro en el sector de Marga Marga y en la costa se construía un barco para comunicarse con el Perú. Ese mes, sin embargo, los indios de la región se sublevaron y atacaron a los conquistadores. Destruyeron la ciudad, el barco, la faena de los lavaderos, los alimentos y los animales que poseían. La destrucción de Santiago significó pérdida de casi todos los alimentos, recursos que los españoles habían llevado a Chile para su subsistencia. Fue entonces que el gobernador decidió pedir ayuda al Perú. Recuerden lo que yo le había comentado cuando, ¿no es cierto?, en el caso de que el gobernador, cuando hablamos del gobernador Pedro Valdivia viajó al Perú, se dice que, por ejemplo, en aquel momento fue tal la destrucción que algunos escritores de la época que se denominan cronistas dicen que apenas se salvaron unos cuantos puñados de trigo, que era lo que tenían para sembrar, unas 2 gallinas, un cerdo y nada más. Todo lo demás fue destruido. Veamos el otro documento. Redistribuidos los hombres por el proceso de conquista, pasaron a formar un grupo de guerreros privilegiados que se adueñaron de la tierra, las encomiendas y los altos cargos, dando lugar a la primera base de la aristocracia chilena. Ellos habían hecho la conquista mediante su propio esfuerzo y consideraban que el país les pertenecía. En una sociedad altamente influida por el espíritu militar, el mérito alcanzado en las luchas contra los indígenas fue siempre un motivo de privilegio social que aseguraba la posición superior. La existencia de vasallos indígenas y los lavaderos de oro permitían una vida señorial. Antes que el trabajo de la tierra, el comercio y la función de Estado hicieron surgir otra gente y otras aspiraciones. Pues bien, lo que está hablando acá ya que una vez establecidos los españoles acá en nuestro país o en esta región, van a comenzar a ser los primeros un grupo de especie privilegiado. ¿Por qué? Porque se van a entregar lo que se denomina las mercedes de tierra, van a recibir tierra y además se les va a encomendar un número de indígenas. Por lo tanto, ellos no trabajan. Y además, con los lavaderos de oro obtienen riqueza. No es mucho el oro, pero ya al tener oro era riqueza. Y por lo tanto, ellos se empiezan a transformar como una clase privilegiada. ¿Ya? Una clase donde ellos tenían los mayores privilegios. Vamos a ver a continuación lo que ustedes tienen que realizar en esta primera parte. ¿Qué ideas quedaron en relación con el territorio chileno tras la expedición de Almagro? Yo creo que ya les respondí con algo, con lo que allí salen los documentos. Segundo, ¿qué situaciones y hechos marcaron la expedición de Almagro y Valdivia? ¿Cuál fue los hechos que marcaron la expedición de Almagro? O sea, por qué vino, etcétera, etcétera. Y en el caso de Valdivia, ¿ya? Almagro fracasó, no encontró lo que buscaba. En cambio, ¿cuál es la idea de Valdivia? Valdivia, decíamos, era venir a quedarse acá. Y ahí un poco, ¿no es cierto?, la pregunta 3 tiene relación con eso. ¿En qué se diferencia las expediciones de Almagro y de Valdivia? La cantidad que venía, el que venía, etc. 4. ¿Cómo se manifestó y qué efecto tuvo la resistencia indígena? ¿Cómo se manifestó y qué efecto tuvo la resistencia indígena? Ahí hablamos, ¿no es cierto?, de la destrucción de Santiago, la destrucción de un barco. Eso básicamente es lo que hablamos en este momento. Y 5, ¿cómo influyó el proceso de conquista en la sociedad de la época? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir, ¿no es cierto?, de los primeros españoles que llegaron y se establecieron en nuestro país, crearon un grupo de privilegio y que de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos van a conformar lo que posteriormente podríamos hablar como la clase alta. ¿Ya? Veamos ahora cómo ellos plantearon las ciudades. Cuando nosotros vemos, ya vamos a ver tres documentos acá, vemos que van a fundar, ¿no es cierto?, la ciudad. Esto corresponde a la ciudad de Caracas, pero básicamente toda la ciudad son el mismo estilo, el tipo damero o tablero de ajedrez, un modelo de cuadrículas. Casi toda la ciudad que ellos construían era de la misma manera. ¿Cómo? Ellos perdón,
En la parte central de acá está la plaza, lo que se denomina la Plaza de Armas. Alrededor de la Plaza de Armas estaban las principales, por ejemplo, la casa del gobernador, la gobernación, la catedral, eso casi todas las ciudades españolas fundadas por los españoles es similar. Y a medida que se iban alejando, los vecinos más importantes estaban alrededor de acá y a medida los menos importantes, de tal manera que los más alejados eran los vecinos que tenían menos importancia. Vamos a ver este documento, lo vamos a leer para poder entender, ¿no es cierto?, lo que es la fundación de las ciudades. Primavera del año 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa del Golfo de México y casi a la misma orilla funda la ciudad de Villarrica, de la Veracruz. Cumplía así uno de los grandes ritos de la acción española, crear ciudades de la nada. Pero Cortés estaba a un paso hacia el inferior. La fundación de Veracruz fue una hábil maniobra para liberar la autoridad del gobernador de Cuba, que ya no podía actuar contra un rival que contaba con el apoyo legal de los vecinos de una villa. Eran los inicios de un imperio que en pocos años sería el más grande de todos los conocidos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de México. ¿Qué es lo que ocurría? Cada vez que llegaba el español, entonces lo primero que hacía era fundar ciudades. La ciudad significaba el dominio por parte del español. Con la llegada de Pedro Valdivia se empiezan a levantar las primeras construcciones con características europeas en Chile, que tuvieron que adaptarse a las necesidades de la guerra que por ese entonces libraban a los españoles con los indígenas. Es así como la casa en un comienzo tuvo una función principalmente defensiva, dando como resultado una aldea rodeada de empalizadas de manera que más tarde fueron reemplazadas por murallas un poco más sólidas y que resguardaba a sus habitantes del asedio natural. O sea, aquí fundan ciudades, pero también le colocan un cerco defensivo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué características tenía el trazado de la ciudad? Ya, tipo damero. ¿Por qué tenía ese diseño específico? Porque eran las ciudades que las traían desde Europa, entonces copiaron una forma de ser las ciudades que venían desde España. ¿Qué importancia tuvo la fundación de ciudades durante el proceso de conquista? Fundar ciudades significa establecerse en aquel lugar. ¿Qué rol cumplían las ciudades durante este periodo? No solo de vivienda, sino que también eran defensivas. Esto es muy breve. Veamos, a partir de eso se va a crear una nueva sociedad. Las instituciones introducidas durante el proceso de conquista, entre las que destacó la encomienda. ¿Qué era la encomienda? La encomienda significaba encomendar a un número de indígenas a un español. ¿Ya? El indígena fue considerado un súbdito del rey, pero como ellos no podían tributar, entonces se lo encomendaron a este español para que él, a través del trabajo que hacían los indígenas, pudieran él pagar los tributos por estos indígenas. Pero que se transformó la encomienda en una verdadera esclavitud. ¿Y cuál era el propósito además de la encomienda? No solo cobrarles los impuestos, sino que además de evangelizarlos. ¿Ya? Ese era el otro propósito. Entonces, respondieron a la necesidad de organizar y consolidar los nuevos gobiernos, de explotar económicamente las tierras sobre las que ejercían control y de expandir el cristianismo. Por su parte, los grupos sociales surgidos al interior de esta sociedad de conquista derivaron, en gran medida, de las relaciones de dominio entre la población española y la relación indígena. ¿Qué tipo de sociedad se formó durante este periodo? ¿Qué tipo de sociedad se va a formar? Entonces, aquí vemos tres. La verdad que luego vamos a hablar de un cuarto también. Tipos de personas, principalmente en la ciudad, la aristocracia urbana, que estaba compuesta por capitanes y hombres destacados de la empresa conquista, en otras palabras, los primeros que llegaron. ¿Ya? Los primeros que llegaron se les entregó tierras y por lo tanto ellos tuvieron mayor riqueza. Este grupo representaba el poder real y gozaban de privilegios políticos y económicos. Como eran españoles, que habían
venido a conquistar en nombre del rey, se le entregaron ciertos privilegios. Luego están los vecinos comunes, españoles, en su gran mayoría fueron partícipes de la hueste de conquista, pero ocuparon cargos menores o roles menores, quienes desempeñaban labores que vinculaban al comercio y los distintos oficios. Y posteriormente están los indígenas, originarios del continente, mediante la encomienda. Recuerden que yo les dije, ¿no es cierto?, lo que era la encomienda, era encomendar un grupo de indígenas y luego, ¿no es cierto?, está estos que trabajaban las labores de doméstica y trabajaban también la tierra. ¿Ya? Vamos a hacer cómo era más o menos la sociedad. Si yo dibujo acá, era una especie de pirámide. ¿Ya? Entonces, eso por lo menos en primer lugar, ¿ya? O sea, la primera época de la conquista. Era una especie de pirámide donde estaba, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿quiénes se encontraban? Vamos a cambiar el color del lápiz para que podamos. En la parte superior estaban ellos, ¿ya? O sea, la aristocracia urbana. Luego estaban los otros españoles que habían llegado y finalmente, ¿no es cierto?, en la parte más baja de esta pirámide estaban los indígenas. O sea, ¿quiénes ocupaban las personas más importantes? Entonces no eran los indígenas, eran estos españoles, la aristocracia urbana. Después estaban los vecinos comunes que tenían menos privilegios y finalmente estaba el gran número que eran los indígenas, que eran las personas originarias del continente, pero tenían que tributar a través de la encomienda, es decir, se lo encomendaban a este grupo de españoles y ellos lo hacían trabajar tanto la tierra como también, en el caso en Chile, los lavaderos de oro. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vemos un cuadro pintado, un códice de aquella época, que son dibujos, ¿ya?, pintados, vemos la situación. Miren, fíjense. El español y los indígenas. ¿Qué estaban haciendo los indígenas? ¿Cómo van? Leamos este documento. El encomendero recibía el encargo de recaudar el tributo de los indígenas en cuanto a súbditos del rey debían al soberano, a condición de administrarlo y sobre todo de evangelizarlos. En efecto, la conquista fue en mucho una empresa privada de cuyos ingresos finales los soberanos españoles solo controlaban una parte. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo lo que se sacó era una parte, que era el quinto real, o sea, el 20%, era destinado para el rey. Y todo lo demás era ganancia para estos conquistadores. La corona, aunque consideraba a los indios súbditos libres, los repartió a los españoles. ¿Por qué? Porque tenían que tributar, pero como no tenían dinero, entonces lo hicieron trabajar. Y se los entregó a estos españoles en función de las necesidades de la economía y del peso político de cada uno. A algunos conquistadores les confiaron miles de indígenas, los cuales, en tanto en el marco de la encomienda como del trabajo de las minas, las más de las veces estaban sujetos al trabajo forzado en un territorio conquistado. El encomendero, a quien se confiaron hombres y tierra, se convirtió en una especie de señor. ¿Qué quiere decir una especie de señor? En otras palabras, él era el dueño de todas estas tierras y casi todos estos indígenas, donde prácticamente, como habíamos dicho, los esclavizaba. Veamos la última actividad para finalizar. ¿Cómo fue la nueva sociedad surgida en América durante el proceso de conquista? Igualitaria o jerárquica. ¿Por qué? Esto ya se acabo de explicar. ¿En qué consistió la encomienda? ¿Cuáles fueron los grupos sociales involucrados en la práctica de este sistema? Recuerden lo que les expliqué, lo que era la encomienda y quiénes participaron en la encomienda. 3. ¿Quiénes eran los más beneficiados y perjudicados por este modo de trabajo? ¿Cómo se refleja
en la imagen de la fuente de fundamente. ¿Qué significa fundamental? Ustedes van a decir tales y por estas razones. Perfecto. Entonces, les recomiendo que ustedes vean Algo habrán hecho por la historia de Chile, capítulo 3, lo van a encontrar en YouTube y se los recomiendo que lo vean. Nos vemos la próxima semana.